pasa con la circulación cerebral en un feto anémico y cómo podemos utilizar esto en la práctica. Sabemos que la anemia fetal la encontramos más frecuentemente en nuestro medio debido a isoinmunización RH, pero que lógicamente también puede ocurrir por isoinmunización con otros antígenos que desconocen, también por fenómenos infecciosos, por ejemplo por parvovirus, en síndrome de transfusión feto-fetal y cuando existe una hemorragia feto-materna. Esta diapositiva para mostrarles que aún sigue siendo un problema la sensibilización RH, sobre todo en nuestros países, y aún cuando hacemos una correcta profilaxis, la tasa de fracaso de la profilaxis está en el orden del 1 o 2%, con lo cual sigue siendo la anemia fetal por sensibilización RH sigue siendo un problema. ¿Qué tenemos o qué hemos tenido clásicamente para el diagnóstico de anemia? Básicamente métodos invasivos, amniocentesis y colocentesis. Y la amniocentesis, además de ser invasiva, es un método indirecto que no nos dice cómo están exactamente los glóbulos rojos fetales, sino que nos cuantifica la hemoglobina presente en el líquido amniótico. Nos está hablando de la hemólisis por destrucción de la hemoglobina. No nos dice que hay más o menos hemoglobina presente en el líquido amniótico, pero no por lo tanto más o menos hemólisis, pero no nos dice cómo está reaccionando la eritropoyesis fetal en respuesta a esa hemólisis, de manera tal que dos fetos con distinta respuesta se nos van a mostrar igual en cuanto a su cantidad de hemólisis. Y desde ya que no nos da información en anemias que no sean hemolíticas. La colocentesis sí nos da un dato más preciso porque está evaluando directamente la sangre fetal y nos brinda el hematocrito, hemoglobina, grupo y factor RH, etc. Dependiendo de qué manos sean las que están realizando estos procedimientos, la mortalidad puede variar entre el 1 y el 3%, de manera tal que la ecografía siempre ha buscado ocupar un rol no invasivo en el diagnóstico de anemia fetal. Y desde hace mucho tiempo sabemos que en fetos anémicos vamos a tener polidramnios, va a haber aumento del espesor de la placenta, podemos tener hepatomegalia y esplenomegalia, un signo precoz de ascitis, que es la visualización de los márgenes del intestino, aumento del diámetro de la vena umbilical, y si bien es cierto que todo esto ocurre en anemia fetal, puede ser un signo tardío, y en ese feto tenemos que intervenir más tempranamente. De manera tal que los signos que nos da la ecografía bidimensional para la predicción de anemia no sirven por ahí tal vez para decir que ya está instalada y que es severa. Sabiendo que en la anemia se modifican los parámetros circulatorios en el feto, entonces el Doppler trató de buscar respuestas a través de la medición del flujo en la vena umbilical, de la resistencia en la arteria umbilical, de la velocidad de flujo en la arteria aorta en la vena cava inferior y del aumento de la velocidad media en la cerebral media y en la esplénica. De todos esos datos, el primero que tuvo algún grado de aproximación en su correlación con la anemia fue la velocidad media en la arteria cerebral media, y esto tenía una tasa de detección todavía poco feliz del orden del 50%. Finalmente, desde hace unos años, las publicaciones de Giancarlo Marí nos permiten saber que estudiando la velocidad máxima en la arteria cerebral media tenemos una importante detección de anemia fetal y una buena correlación con anemia, de manera tal que es el patrón que se está utilizando ahora. Todos ustedes saben que en anemia fetal hay un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la viscosidad sanguínea, y que definitivamente la sumatoria de estos factores determina un aumento de la velocidad sanguínea. Esto racionalmente se podría evaluar a través de cualquier flujo de la circulación fetal, pero sabemos actualmente que la que mejor refleja este aumento de velocidad es, como les decía recién, la arteria cerebral media, y de las mediciones en la arteria cerebral media, la más representativa es la velocidad máxima, de manera tal que eso es lo que se utiliza. Aparte es una arteria que se puede evaluar fácilmente con un ángulo muy adecuado, hay poca diferencia inter e intraobservador en operadores entrenados,
nos sirve para diagnosticar anemia por diferentes causas, ya no por causa hemolítica únicamente. Supera la medición de la densidad óptica a 450 nanómetros, que es lo que hace la espectrofotometría del líquido amniótico. Cuando se corrige una anemia, la velocidad máxima de la cerebral media vuelve a niveles normales. Y finalmente, sabemos que con la correcta utilización de esta metodología se pueden disminuir hasta un 70% los procedimientos invasivos. Requerimientos: población con riesgo de anemia. Esto no es cuestión de volver el lunes y medirle la cerebral media a todos los fetos y mandar a hacer una amnio, una corocentesis a aquel feto que tenga velocidad aumentada. Entrenamiento adecuado: saber medir bien el sitio de medición y el ángulo adecuado. Medir, dijimos, en la porción proximal con un ángulo de insolación de 0 grado. Esta es la tabla que reportó Giancarlo Marí. Está publicada en el New England Journal of Medicine en el año 2000, en enero del 2000. Tiene acceso sin cargo por internet. Y ahí tienen la mediana para la velocidad máxima de la arteria cerebral media entre la semana 18 y la 40, y el punto de corte que él estableció, que es 1.5 múltiplos de la mediana, o sea, el valor de la mediana multiplicado por 1.5. Cuando utilizó ese punto de corte, fíjense, estos son fetos sin anemia, lógicamente hubo un número de aproximadamente un 30%, por eso dijimos disminuye un 70% los procedimientos invasivos, un 30% que se situó por encima de ese punto de corte, siendo fetos que no tenían anemia o tenían anemia leve. Pero cuando vamos a fetos anémicos, prácticamente todos estuvieron por encima del punto de corte. Esto se refiere al 98% que se tiene de detección para un 70% de especificidad. Y cuando tomamos fetos hidrópicos, todos estaban por encima del punto de corte de 1.5 múltiplos de la mediana. Si entran en esta página, perinatology.com, y van a calculadores, encuentran la tabla para calcular la velocidad máxima, donde ustedes ingresan la edad gestacional, la velocidad que observaron, cliquean acá en calcular y les arroja que la velocidad media para la edad gestacional que ustedes tienen es la siguiente, y que la media que ustedes obtuvieron está en este caso 1.25 múltiplos de la mediana. El punto de corte de 1.5 es útil tanto para el diagnóstico de anemia como para cuando vamos a valorar, y de esto vamos a hablar la tarde, la velocidad máxima en fetos hipóxicos. Acá simplemente la clasificación de las anemias como leves cuando la hemoglobina está entre 0.84 y 0.65 múltiplos de la mediana, moderada cuando está entre 0.65 y 0.55, y severa cuando ya está por casi en un 50% menos que la mediana. Otros autores han publicado resultados similares con respecto a la medición de la velocidad máxima de la cerebral media, de manera tal que actualmente el grupo de Dackler, si bien la muestra fue muy pequeña, obtuvo un 100% de sensibilidad y especificidad. Actualmente es una metodología que se está usando de manera muy amplia. Estos son los valores de Dackler. Fíjense que todos cayeron bien discriminados por el punto de corte de 1.5 múltiplos de la mediana. Para terminar, ¿qué pasa cuando un feto es transfundido reiteradamente? Bueno, en la primera transfusión, según valores de Detti y Jaeger, tienen una muy buena detección, mayor que la que reportó Marí, con una tasa de falsos positivos del 14%. La segunda transfusión mostró también una muy buena tasa de detección, pero un gran aumento de los falsos positivos. Y cuando el feto va a una tercera transfusión, baja notablemente la tasa de detección y aumentan mucho más los falsos positivos. Esto está un poco vinculado con que los glóbulos rojos que se están agregando no contienen hemoglobina fetal, la morfología del glóbulo rojo es diferente y la forma en que va a alterar la velocidad de la arteria cerebral media es distinta. Bueno, perdí totalmente los tiempos, así que espero haberme ajustado porque no terminé cuando había empezado. Muchas gracias.